Hola, ¿qué tal? Y bienvenido a este nuevo vídeo donde vamos a estar viendo una introducción práctica en programación con Python, en donde vamos a estar realizando un conversor de nuevos soles a dólares, un conversor también de lo contrario de dólares a nuevos soles, unos condicionales numéricos, unas sumas y funciones, vamos a hacer un bucle while con potenciación de 2 hasta 1.000.000, luego otra aplicación sobre for de potenciación de 2 de rango limitado hasta 10, luego un recorrido de texto sobre cada carácter, luego un interruptor de ciclos tanto continue y break para en aplicaciones de destacar impares y detenerse en un número. También vamos a hacer interrupciones de break hacia textos y luego vamos a ver por último llaves y valores en un libro informativo, desde la descripción de información de contenido guardado. Todo eso vamos a estar viendo en este vídeo. Así que empezamos primero por la parte de conversor de nuevos soles a dólares. No te preocupes si no sabes nada sobre Python, pues acá en todo lo que vamos a estar viendo vas a poder aprender todo lo fundamental que te va a servir para luego aprender mucho más proyectos con Python. Entonces primero empecemos con la parte numérica. Vamos a hacer un conversor de nuevos soles a dólares. Como ves ya tengo el código acá, así que voy a pasar a explicarte el código. En primer lugar, digitamos la variable soles y le ponemos la función input para que tú puedas ponemos el texto para que finalmente el input le pida al usuario digitar un valor que se va a registrar. Entonces acá dentro de input le ponemos cuántos nuevos soles tienes para solicitarle al usuario que coloque cuánto es lo que tiene que finalmente le vamos a calcular. ¿Vale? Entonces para pedirle un valor a un usuario tú le pides por medio de input. Luego a ese valor en soles que cuando digita el usuario un valor que se graba, este viene en valor de, de string. Lo que nosotros tenemos que hacer es pasarlo un valor entero. Y como en este caso en particular no sabemos si el usuario va a poner específicamente un valor numérico, porque no hay limitaciones o no hay un menú indicándole de que ponga un valor numérico específico, como no sabe el usuario, puede que ponga un valor numérico o un texto. Por lo tanto, en este caso vamos a utilizar float. Otra forma que tú tienes para transformar un valor string a entero, es decir, un valor textual a un valor numérico, es que por ejemplo acá, al inicio de input, pongas int y lo pongas todo este valor entre paréntesis. Acá ya lo estás transformando. Acá ya estás transformando todo el valor que recibe el input en entero. Pero en este caso, como te decía, como nosotros no vamos a saber si necesariamente el usuario lo va a poner en texto o en numérico, mejor le ponemos float, que también cumple la misma función. Luego ponemos un nuevo valor, que es el valor del cambio de la moneda. En este caso voy a poner valor del dólar, que en comparación a nuevos soles, que es la moneda peruana, equivale un dólar a 3.8 nuevos soles. Entonces, con esa variable numérica realizada, específica y constante, nosotros vamos a utilizar una nueva variable que es dólares. Y lo que vamos a hacer es dividir ese valor que hemos transformado a un valor numérico soles entre el valor de dólar, que es un valor constante. Y la división va a ser justamente ese valor de, del cambio de la moneda. Y para hacer una división en Python es simplemente es necesario un slash entre esos dos valores. Con eso pasamos a la siguiente línea donde dólares ahora para que no salga entre la división, porque pueden ser diferentes números, para que no salga tanto decimales, lo que nosotros vamos a usar es un método llamado round, que básicamente sirve para poder hacer un redondeo de esas decimales, de manera que solamente te resulte dos decimales finales. Es por eso que para realizar esto ponemos round y entre paréntesis el valor de la variable que vamos a finalmente sacarle el redondeo y hasta cuántos redondeos queremos, en este caso 2. ¿Está bien? Y en la siguiente línea volvemos este valor numérico resultante del redondeo a strings. ¿Por qué? ¿Por qué queremos transformarlo a strings? Porque luego lo vamos a imprimir. Y para imprimir un valor numérico, tiene que este valor numérico ser una variable de texto, no puede ser una variable numérica o entera. Por lo tanto, acá con este
método de str estamos cambiando esta variable que acá es numérica, ya que acá lo hemos transformado en numérica, la estamos transformando a una string. Y luego ya vamos a imprimir. En Python se imprime print y se pone el valor entre paréntesis y comillas. Vale, pero en el caso que sea una variable, se pone sin comillas. Y el más une y concatena cada una de esas variables que tú estás colocando. En el caso de que no sea variable y sea texto, se tiene que poner entre comillas. Y en el caso de que sí sea variable, solamente pones el valor de la variable. ¿Vale? Y para que sea un poco equitativo y ordenado, acá en el último texto estoy poniendo un espacio para que se vea mucho más ordenado. Nuevamente, dólares, como es una variable, la ponemos directamente. Y lo demás, como son textos, lo estoy poniendo entre comillas. Por lo tanto, vamos a ver la ejecución del resultado. Acá me está diciendo cuántos nuevos soles tienes. Voy a poner que tengo 7.6, ¿vale? Sabiendo que el cambio es 3.8, me debe salir 2 dólares de resultado. Entonces vemos que sí, tienes 2 dólares de resultado. Acá estamos viendo que 2.0 es el valor calculado, que es básicamente esta variable que directamente sin comillas, porque es lo que queremos que ya transformada en string aparezca, y lo demás que es básicamente el texto que lo hemos puesto entre comillas. Y ahora, ¿cómo hacemos si es que queremos hacer lo contrario? Si queremos cambiar de dólares a nuevos soles. Podemos utilizar el mismo código, que es lo que vamos a estar viendo aquí, que estamos utilizando el mismo código, nada más que estamos cambiando la variable de dólares y de soles. Obviamente al inicio le vamos a preguntar ahora cuántos dólares tiene, ¿sí? Con eso, nuevamente volvemos a transformar lo numérico, tenemos una variable constante, que es ahora el cambio de moneda de dólares a soles, que igual lo vamos a mantener como 3.8, y luego calculamos. En este caso no va a ser división. En el caso anterior sí, porque el cambio de la moneda, es decir, un dólar, valía 3.8 nuevos soles. En este caso va a ser lo contrario. Queremos transformar los 3.8 nuevos soles a un dólar. Por lo tanto, el valor en dólares lo vamos a tener que multiplicar por 3.8 para que me salga en soles. Es así que en Python para multiplicar se utiliza este asterisco. Y así de sencillo se multiplican los valores y te va a salir el valor. Igual, acá lo redondeamos, lo transformamos en strings para que el resultado salga de esta manera. Lo ejecutamos y dice, ¿cuántos dólares tienes? Colocamos ahora que tenemos 2 dólares y me va a salir el resultado. Tienes 7.6 nuevos soles. ¿Vale? Vamos a cerrar esta ejecución para que no nos gaste RAM. Y ahora que ya sabemos esta parte inicial con algunos métodos que hemos aprendido y sobre todo una cosa muy importante que es cómo pedir información al usuario que ve nuestro sistema, que es con input. Hemos visto cómo transformar de valor textual o de strings a entero y de entero a strings, cómo imprimir, cómo hacer funciones numéricas, cómo hacer multiplicaciones, divisiones. Ya luego de haber aprendido todo ello vamos a las condicionales, que es también muy importante en Python. Por lo tanto, en condicionales vamos a aprender un poco sobre este código. Primero creamos la variable número, que va a ser igual a lo que le mencionaba anteriormente, que directamente tú puedes transformarlo con un int. ¿Por qué en este caso estoy utilizando int? Porque acá sí le estoy diciendo directamente al usuario, escribe un número. Por lo tanto, el usuario no lo va a interpretar de manera general que puede poner un texto o un número, sino objetivamente va a poner un número. Entonces acá le estamos pidiendo nuevamente que coloque un valor al usuario con input y esto directamente lo estamos transformando a un valor entero. Por lo tanto, esta variable número va a ser un valor entero. Y este número, lo que nosotros vamos a hacer acá es una condicional para saber si ese número que ha digitado el usuario es o mayor que 5 o igual que 5 o si no va a ser menor que 5. Por lo tanto, la primera condicional que vamos a poner, y en estos casos para poner varias opciones, tú puedes utilizar la opción de if else o elif y por último else. Existe las funciones if else o if else, que son para varias opciones. En este caso estamos utilizando esta para dar como ejemplo de que puedes poner varias opciones que tú quieres determinar en tu código. Por lo tanto empezamos con if y lo que dice acá es si el número, la variable que hemos creado es mayor con este signo a 5, entonces se va a cumplir que va a imprimir
cada vez que ponemos en impresión, tenemos que ponerlos entre estas comillas, ya sea que puedes utilizar estas o las dobles que se encuentran acá, ¿está bien? Va a imprimir que es mayor a 5. Si no, si, esto se lee como si fuera así, else if, ¿vale? Pero acá en Python se puede poner directamente así, el if. Si no, si el número 5 es exactamente igual, cuando ponemos dos iguales es porque está pidiendo que sea exactamente igual el valor que 5, entonces va a imprimir que es igual a 5. Y si no, en este caso ya no estamos poniendo una condicional, porque lo que estamos interpretando acá al último es que si no cumple ninguna de estas dos condicionales iniciales, directamente va a ser que es menor a 5. De esa manera estamos haciendo condiciones numéricas y también basadas en varias opciones con el if y else. Por lo tanto lo vamos a ejecutar y acá vamos a digitar un número. Escribe un número. Vamos a poner primero que 5. Ponemos enter y indica que es igual a 5. Está bien, porque es exactamente igual a 5. Perfecto, lo cerramos, volvemos a ejecutar. Y ahora vamos a poner un valor mayor. Vamos a poner 6. Listo, este valor es mayor que 5. Perfecto. Y ahora vamos a poner un valor menor. Vamos a poner 3 y indica que es menor a 5. Perfecto, todo bien con el código realizado. Eso es en cuanto a condiciones o condicionales numéricos. Ahora lo que vamos a estar viendo, vamos a detener esto, vamos a cerrarlo. No hay problema acá. Listo. Ahora lo que vamos a estar viendo es un poco de sumas que no hemos visto al inicio y además le vamos a agregar en aprender sobre funciones. Las funciones básicamente se definen como sentencias que te van a servir a ti para no repetir un código constantemente en diversas partes de un código completo. Muchas veces cuando nosotros iniciamos y no sabemos sobre funciones, pues solemos poner varios contenidos repetidos en nuestro código. Las funciones te ayudan básicamente a volver a llegar a eso y no repetir básicamente el código. O poder llegar en algún momento lejano de tu código a esa sentencia creada, a esa función. Por lo tanto, para crear una función se crea con def y luego se pone el nombre de la función. En este caso el nombre de la función va a ser suma. ¿Está bien? Y en este caso en particular yo estoy poniendo que dentro de la función suma van a haber dos variables, la variable a y la variable b, que la pones dentro del paréntesis de la función y lo divides o lo separas estas dos variables con un coma. Entonces, definiendo la función suma de que dentro van a estar las variables a y b, entonces se va a imprimir, se suman dos números y luego de eso, de imprimir ello, se pone o se retorna el resultado. El resultado que va a ser igual, o la variable resultado dentro de la función, que va a ser igual a más b. Entonces se retorna resultado. Vale, acá me gustaría hacer un paréntesis muy importante. Cuando se hace una variable dentro de una función, esa variable va solamente a funcionar dentro de la función. ¿Está bien? Por lo tanto, si yo vuelvo a llamar a esta función con otros valores para estas variables a y b, entonces este resultado ya no va a ser lo mismo en otra función. ¿Está bien? Solamente esta variable de resultado que luego se va a retornar y va a ser parte, un valor que ya va a quedar grabado en el sistema y que se va a mostrar para el usuario si es que así se solicita, es lo único que va a funcionar en esta función. Por lo tanto, si acá creamos un nuevo valor, una nueva variable que va a ser sumatoria igual a la función de suma, pero con los valores 2 y 4, el resultado que se retorne, y return básicamente da a entender eso de que te va a brindar un resultado o un valor, el valor que se retorne de esta función de suma con los valores 2 y 4 solamente va a funcionar para esta parte, para esta función con estas variables. ¿Está bien? Por lo tanto, cuando se imprima sumatoria, que es este de acá, este valor de acá, solamente va a retornar lo que se sume entre 2 y 4. ¿Sí? Luego, si tú quieres volver a crear, como te dije, no es necesario que crees o que escribas todo este código de nuevo para hallar esta función. Simplemente creas la variable sumatoria 1, que va a ser diferente a sumatoria, y va a ser igual a suma, pero ahora con los valores 3 y 6.
como ves acá, ya no tienes que repetir de nuevo el código, simplemente llamas a la función, pero ahora con los valores 3 y 6. Por lo tanto, el valor que retorna en esta función de suma con los valores 3 y 6 va a ser diferente a este valor. ¿Sí? Es muy importante que conozcas eso, porque finalmente eso te va a servir en futuros códigos y proyectos en donde siempre vas a retornar un valor de una función, pero ese valor que retorna solamente va a llegar para la función que tú estás llamando. Obviamente esta tiene que estar apegada a un valor que tú estás definiendo, en este caso sumatoria 1, y luego imprimimos sumatoria 1. Entonces veamos, vamos a ver de que dice se suman dos números y sale el valor de resultado de 2 más 4, 6. Y luego otra vez se suman dos números porque acá está volviendo a llamar la función y, y en la función dice imprimir se suman dos valores, dos números y vuelve a sumar 3 más 6. Como te dije, en cada función mantiene los valores de las variables dependientes de esa función con los valores que se definen. Y el resultado, por más que tú pongas el mismo nombre para cada uno, le corresponde a la función que tú estés llamando, ¿sí? Y se queda grabado solamente para ese valor, para esa variable que es parte de esa función en particular. Por eso vemos resultados diferentes aquí. Esperamos que con eso hayas comprendido. Igual deja en comentarios si tienes alguna duda. Ahora, sabiendo ello, mucho de lo que también vamos a estar encontrando en nuestros códigos de programación es hacer bucles. Bucles básicamente es el retorno constante de una función en particular, de unas acciones en particular. Pero obviamente tú también puedes ponerle un límite. Tú puedes hacer que repita todo un ciclo constantemente con un límite específico que lo puedes determinar dentro de esta función, de este bucle. Por lo tanto, acá algo en particular que te voy a enseñar que es de buenas prácticas en programación es que definas al inicio una función con cualquier nombre, mayormente con room, y que automáticamente antes de colocar todo tu código coloques if name y main, que esto es básicamente la funcionalidad y ejecución de tu código. Obviamente acá estamos utilizando Google Colab, no es necesariamente utilizable esto para que funcione tu código, pero sí como buenas prácticas sería bueno que lo aprendas. Y luego de colocar esto, que quiere decir si el nombre del menú ya está iniciando, entonces que comienza a correr o ejecutarse la función run, ¿vale? Entonces ya estamos acá ejecutando una función run y acá estamos definiendo la función. Y dentro de la función dice, primero vamos a crear una variable y es muy importante que siempre crees una variable para cuando vas a hacer un bucle, en este caso con la función while. Para el límite de 1.000.000, que básicamente vamos a hacer una aplicación de una potenciación de 2, es decir, 2 al cuadrado, 2 al cubo, hasta que el resultado sea 1.000.000. Para el límite de 1.000.000, el contador en 0, siempre que vayas a hacer un while con un contador específico, siempre tiene que estar iniciando y declarar que inicia desde 0. Y una potencia /2 igual a 2 por el contador. Esto lo que quiere decir es que luego de que inicie esto, porque siempre tienes que definir antes de la función while un valor numérico de partida. En este caso estamos partiendo de que el contador es 0 y de que la potencia de 2 va a ser igual a 2. El doble asterisco quiere decir que es potenciación y por el contador. Por lo tanto va a iniciar desde 1. De ahí ya se va a introducir al while, que es lo que estamos creando acá. Al while de potenciación de 2 menor al límite. Quiere decir de que esto, el valor resultante de potenciación, potencia /2, que va a ser 2 al cuadrado, 2 al cubo, según vaya haciendo el contador, el resultado tiene que ser menor a 1.000.000. Va a llegar hasta ese límite nada más. ¿Está bien? Entonces, considerando eso, vamos a imprimir primero el texto 2 elevado a y luego el valor del contador que le corresponde, que va contando, pero en string, recuerden que es necesario transformar ese valor numérico a texto para que se imprima, más es igual a 2 puntos, el valor también en string del resultado del contador de la potenciación. Ya sabiendo eso, luego de imprimir, lo que tienes que hacer es sumar el contador, porque inicialmente parte desde 0. Vale, ahora lo que vamos a hacer es sumar al contador un valor. Para eso lo que tienes que poner es contador va a ser igual a contador más 1.
¿Cómo se lee esto? Que el nuevo valor del contador ahora va a ser el valor del contador inicial, pero sumado más 1, por lo tanto se vuelve a contar 1 a ese valor numérico. Si acá le sumamos más 2, entonces el valor numérico del contador se va a ir sumando de 2 en 2, ¿sí? En este caso queremos solo de 1 en 1. Y la potencia, o el nuevo valor de potencia de 2, va a ser igual a 2 por el nuevo valor del contador, que estamos sumando acá 1, ¿sí? Y acá se va a hallar y va a volver al while. Y así, y en el while va a examinar primero si el resultado de acá ya llegó al límite, es decir, si ya llegó a 1.000.000. Si ya llegó a 1.000.000, entonces no va a continuar esto. Pero mientras no llegue a ser 1.000.000, porque estamos diciendo que este valor, mientras sea menor que el límite que hemos determinado con 1.000.000, va a seguir todavía el ciclo. Pero una vez que llegue al ciclo, ya esto va a parar y va a detenerse la función. Con eso vamos a ver cómo se ejecuta y vemos acá 2 elevado a, que es lo que dice acá en texto, luego viene el valor en strings del contador, que inicialmente hemos partido del 0, es igual a, que es el texto que hemos definido acá, y el valor resultante de la potenciación, que en este punto inicial de partida es 1, 2 a la 0 es 1. Luego viene el contador y dice, ya no va a ser 0, sino va a ser 0 más 1, 1. Por lo tanto, 2 a la 1 va a ser 2. Entonces, en la siguiente ronda del while va a ser 2 elevado a la 1 es igual a 2. Luego cuenta más 1 y ahora la potenciación va a ser al cuadrado. Por lo tanto, 2 elevado a 2 es igual a 4. Y así hasta llegar a menos de 1.000.000. ¿Por qué acá no se muestra más de 1.000.000? Porque una vez que ya el valor resultante es 1.000.000, ya no se va a imprimir, no va a imprimir esta parte. Por lo tanto, acá solamente llega hasta el límite menor a 1.000.000, porque 2 elevado al 20 va a ser un valor superior a 1.000, lo cual ya superior a 1.000.000, lo cual ya supera la condición de este while, ¿sí? Igualmente, si no has comprendido algo, déjalo en comentarios para poder explicarlo en un futuro video. Ahora que ya sabemos while, otra de las funciones muy importantes es el for. Y vamos a hacer un ejemplo muy sencillo, como ves, 2 líneas, de potenciación de 2 de rango limitado solamente hasta 10. Es decir, que queremos que en solo 2 líneas de código halle la función o me muestre los resultados de la potenciación de 2 del 1 hasta el 10. Es decir, 2 elevado a la 1, 2 elevado al cuadrado, al cubo, a 4, a 5, a 6, así hasta 10. ¿Cómo hacemos eso muy rápido? Como ves en 2 líneas, con la función for. Ponemos for y la variable contador, que puede ser un i, en rango hasta 10. Ponemos entre paréntesis el valor límite que queremos que llegue a ese rango en for. Entonces, lo que quiere decir acá en texto de esta línea es, para el valor o contador i en rango hasta 10, entonces se va a imprimir 2 elevado al i. Acá, como no estamos poniendo esto como un string, va a salir directamente el valor numérico. Por lo tanto, acá el valor va a iniciar desde 0, porque siempre que se pone un rango directo, en este caso estamos poniendo un rango directo, no estamos diciendo que parta de un valor, sino directamente 10, va a empezar desde 0. Por lo tanto va a ser 2 elevado a la 0, va a ser igual a 1. Luego 2 a la 1 va a ser igual a 2 y así hasta llegar al 10. Vamos a ejecutarlo. Y como vemos justamente ese resultado. 2 elevado a la 0 es igual a 1. Luego pasa 2 elevado al 2, 2 elevado a la 1, 2 elevado al 2, 2 elevado al 3, 2 elevado al 4, 2 elevado a 5, a 6, a 7, a 8, a 9. Y ya cuando llega a 10 se detiene este rango en for. Esto es básicamente la posibilidad es que te permite utilizar una variable for para que directamente en 2 simples líneas tú puedas hallar un código que puede llegar a ser de cálculo largo. ¿Sí? Ya hemos aprendido while y for. Y lo genial es que también con for podemos hacer o trabajar para encontrar un carácter dentro de un texto. ¿Cómo hacemos esto? Para eso vamos a hacer la aplicación de recorriendo cada carácter de un texto. ¿Qué quiere decir eso? Que vamos a tener un texto inicial y con eso vamos a ir rescatando cada uno de los caracteres de ese texto y lo vamos a estar imprimiendo. Por lo tanto, vamos a hacer las buenas prácticas de definir una función
y al último dejar ya la ejecución de la función. Y dentro de esa función vamos a crear la variable frase y vamos a solicitar al usuario que coloque una frase. Por eso le ponemos acá, escribe una frase, entre comillas, siempre acuérdense que es entre comillas. Luego, esa frase no la vamos a transformar en numérico, con que sea una frase en texto ya podemos trabajar con ella. Entonces ponemos la función for y decimos que para cada carácter que vamos a nosotros destacar en frase, que es un texto que nosotros hemos definido como usuarios, para cada carácter en frase, entonces imprimir carácter, que este es el valor que hemos definido, pero con el método, y acá es algo nuevo que vas a aprender, que dentro de Python podemos ejecutar métodos, como en diversos lenguajes de programación, que finalmente te ayudan a hacer aplicaciones. En este caso estamos utilizando el método upper para que básicamente podamos ingresar dentro de esa variable o ese string y definir cada uno de sus variables utilizadas o de sus letras o caracteres dentro de ese texto. Por lo tanto, para nosotros seleccionar cada carácter de ese texto, utilizamos el método upper. Por eso, y con un punto, para trabajar siempre con métodos, tienes que poner la variable de la cual vas a transformar o sacar ese resultado y el método que vas a utilizar. Y eso ponerlo entre paréntesis. Entonces, carácter va a sacar de frase, de la variable que hemos creado, del texto que hemos creado, de ahí va a sacar nuevos valores para carácter que sean parte del método upper, que lo que va a hacer nuevamente es agarrar cada una de las letras. Y qué mejor que ejecutándolo para entenderlo. Entonces acá me pide, escribe una frase, voy a poner hola. Y lo que hace es agarrar nuevamente cada una de las letras y mostrarme por separado, recorriendo cada una de ellas, justamente gracias al método upper. ¿Sí? Sabiendo eso, va a ser muy importante que lo tengamos en cuenta para futuros proyectos que aprendamos con Python, ya que también vamos a agarrar diversos tipos de valores en donde va a ser necesario, por ejemplo, matrices, en donde va a ser necesario saber el valor numérico de cada una de ellas, o hasta una base de datos, donde tú puedes ingresar a una base de datos y querer la información solamente de un usuario o de un punto o objeto en específico. Por lo tanto, tú puedes ahí utilizar este tipo de definiciones para ir específicamente a ese valor. ¿Por qué? ¿Por qué sucede todo esto? Lo que básicamente estamos haciendo es que el texto hola se está volviendo en una matriz de contenido, en una matriz de objetos. Por lo tanto, hola ya no va a ser solamente hola, sino se va a volver en HOLA. Y carácter va a ser el carácter de cada uno de ellos, es decir, carácter ahora va a tener una especie de matriz que va a ser la letra H, la letra O, la letra L, la letra A. ¿Y cómo es que lo ha separado así? Es gracias a upper, justamente. Entonces, en for lo que hace es el recorrido específicamente de cada uno de esos caracteres que se ha obtenido del texto. No te preocupes si en algo te rayas o no comprendes algo, no te preocupes. Con el tiempo te aseguro que lo vas a comprender mucho mejor. Pero es muy importante que desde ya aprendas que existe algo llamado métodos que te ayuda justamente para eso. Y las funciones while y for que te sirven para hacer bucles con ciertas limitaciones que tú mismo lo puedes colocar. Ahora vamos a conocer cómo es que le podemos seguir sacando el jugo a for, pero adicionando algo nuevo que vamos a aprender, que son las interrupciones en Python. Acá vamos a corregir esta parte. Quiero que me salga solo en negrita. A ver, voy a borrar esto. Voy a borrar esto. Y voy a ponerlo. Acá en Google Colab, tú puedes poner todo esto de manera textual y luego el código. Listo. Entonces acá ahora lo que vamos a aprender es algo nuevo que son las interrupciones, que sirven muchísimo también en el código. Y lo vamos a hacer para destacar los impares. ¿Cómo vamos a hacer? Primero vamos a hacer algunas prácticas de llamar la ejecución de esta sentencia, de esta función. Y vamos a definir que dentro de esta función vamos a crear el for para un contador en rango de 30. Lo mismo que hemos hecho en la parte de arriba. Solamente mientras que esto se cumpla, entonces, si el contador porcentaje, y este es algo nuevo que vas a aprender también, cada vez que haya una operación matemática que tenga porcentaje, lo que quiere decir es de que
de la división de un valor entre otro valor, el residuo es el resultado que va a retornar de esa operación. ¿Está bien? Si esto fuera solamente el slash, entonces sería solamente un valor dividido entre otro valor, que ya lo hemos aprendido al inicio. Pero en este caso es porcentaje. Por lo tanto, el resultado no va a ser la división entre ambos, sino el promedio, que sale de lo restante entre un valor y otro valor. Por ejemplo, si dividimos 5 entre 2, va a ser 2.5. O en valores enteros sería 2, pero con un residuo de 1. Ese residuo de 1 es el resultado cuando hay una operación con porcentaje en Python. Básicamente lo que sobra de una división. Y acá lo que está diciendo que si el contador dividido en porcentaje, es decir, el promedio de dividir contador entre 2 es diferente de 0, entonces continuar. ¿Y qué quiere decir continuar? Que se repita el bucle en for, ¿vale? Y si no cumple esto, que se imprima. Por lo tanto, acá no es impares, sino pares. Voy a borrar esto. Estoy editando todo esto porque luego lo voy a estar compartiendo con ustedes. Listo. Entonces eso es muy importante que comprendan esta parte. Que mientras se cumpla esto, es decir, que el promedio o que finalmente lo restante sea diferente a 0, es decir, en el caso de 5, donde restaba 1, que cumple que es diferente a 0, entonces va a indicar que continúe, es decir, que se vuelva a repetir, no que se imprima. Por lo tanto, en el caso del que le sigue, que es 6, dividiéndolo entre 2, no va a haber ningún restante, por lo tanto 0 va a ser diferente a 0, no, por lo tanto no va a irse a la línea de continúe, sino va a irse a imprimir. Es así como se lee esta parte. Nuevamente, si vemos que el contador es, por ejemplo, 3, si 3 entre 2 tiene de promedio 1, 1 es diferente de 0, y por si acaso, igual y exclamación es para señalar que un valor es diferente. Si el promedio, que en este caso del ejemplo de contador con 3, que tiene promedio 1, es diferente a 0, cumple esta función, esta parte de acá. Por lo tanto va a continúe. Y lo que dice la interrupción de continúe es que continúe con el ciclo de for. ¿Vale? Pero si no cumple esto, que es en el caso de, por ejemplo, el contador que sea 4, que dividiéndolo entre 2 no va a tener ningún promedio, y por lo tanto 0 es diferente a 0, no, es igual. Por lo tanto, de acá se va a saltar el continúe y va a imprimir el valor. Es así que cuando lo imprimimos, lo que hace simplemente es imprimir cada uno de los valores pares, porque los valores pares no tienen promedio, y al no tener promedio, no cumple esta parte de acá, por lo tanto no se va a continúe para retornar, sino que se imprime. En cambio, los impares, que sí cumple esta parte de acá, hace que se vaya de frente a continúe y por lo tanto pide que se repita. Y es ahí donde no se imprime. Es por eso que no vemos ningún valor impar en todos estos resultados. Igual se va solamente hasta menor rango de 30, como ya lo hemos visto en anteriores ejemplos. Lo que acá quiero que te lleves es esta nueva función que estamos aprendiendo, que es, o interrupción, que es continúe. También esto nuevo que estamos aprendiendo, que es exclamación igual, para declarar que un valor sea diferente. Y este valor que indica que el resultado va a ser el promedio de una división entre dos valores. ¿Sí? Con eso hemos aprendido toda esta parte de acá, muy interesante, con solamente unas líneas de código. Y ahora vamos a seguir aprendiendo otra interrupción que se llama break. Otra interrupción de ciclo que se llama break, que también va a ser muy importante. En este ejemplo vamos a detenernos, vamos a utilizar este break para detenernos en un valor numérico. Por ejemplo, ya hemos aprendido sobre for, ya sabemos ir o contar de un valor hasta un valor determinado. En este caso vamos a hacer hasta el rango de 100, pero este for va a hacer repetirse hasta el valor de 100. Y nosotros vamos a irlo imprimiendo, pero vamos a detenernos en el valor 86. ¿Y cómo indicamos eso? Aprovechando la interrupción break. Y acá lo estamos indicando. Si el valor que está yendo contando uno por uno hasta el 100 es igual, exactamente igual a 86, entonces va a cumplirse break. Es decir, se va a romper y hasta acá va a funcionar este código.
esta parte del código de donde es parte. Pero si no, si es que todavía no es igual a 86, entonces va a continuar todo el for. ¿Sí? Como este break es parte de este break le corresponde al for. Por lo tanto, nuevamente, si es que el valor es exactamente igual, se rompe toda esta parte de acá. Por lo tanto, se para el código. Pero mientras no sea igual a 86, todo esto se va a seguir retornando. Y es ahí donde hacemos todo un conteo numérico hasta un límite específico. Obviamente que esto lo podemos detener con estas limitaciones que sea menor o igual y con lo que hemos visto en anteriores códigos que ya hemos ido desarrollando. Pero a nivel de ejemplo queríamos mencionarte que existe una interrupción de ciclos llamada break para hacer esta funcionalidad específica. Vamos a ver la ejecución y vamos a ver en todo este conteo que se va hasta el número 86. Ya luego de ahí no imprime más valores. Por lo tanto, está bien ejecutado el código. Y con break vamos a seguir haciendo otro ejemplo, nuevamente ahora en strings, porque también se pueden hacer aplicaciones con break para textos. Por ejemplo, si nosotros creamos un texto y vamos a hacer un recorrido de este solamente hasta la letra, hasta una letra en específico. Por ejemplo, en este caso, nuevamente vamos a hacer las buenas prácticas de colocar la ejecución de la función. Vamos a crear la función y dentro de esto vamos a crear la variable texto y le vamos a pedir al usuario que coloque un texto que desee. ¿Vale? Acá ya escribe el texto. Y luego, para la letra, al igual que hicimos arriba para crear los caracteres y estar dentro de cada carácter, para la letra en texto, si la letra es exactamente igual a O, entonces vamos a romper esa función. Por lo tanto, ya no va a seguir repitiéndose eso. Por lo tanto, acá for va a ir con el carácter de letra en cada una de las letras del texto. Y si no, imprimir la letra. Entonces, vamos a ejecutar esto para que me comprenda mejor. Vamos a poner, por ejemplo, canción. Acá en canción, la letra O justamente está acá. Por lo tanto, vamos a ver cómo es que lo ejecuta. Y vemos que está ejecutando cada una de ellas. Can, sí y la letra O no. ¿Por qué? Porque ya cuando la letra O está definida y encontrada en todo ese texto, automáticamente rompe este ciclo y ya no llega a imprimirse. ¿Sí? Nuevamente, lo que quiero que comprendan, porque este es muy similar a lo que hemos visto en Opera lo que estamos haciendo nuevamente es entrar a estos valores de este texto para poder analizar cada uno de estos valores de estas letras. En este caso, estamos rompiendo cuando ya se llega a un punto específico y estamos imprimiendo esta variable de esta letra. Es por eso que ya no se imprime más. Y con eso, con estos, vamos a aprender ya la última aplicación, que son llaves y valores, que es también muy importante para todos los proyectos futuros que vas a estar realizando en Python. Acá vamos a hacer un libro informativo donde vamos a hacer la descripción de información con contenido guardado. Y esto vas a ver cuánto te va a ayudar en el futuro. Para eso nuevamente vamos a hacer las buenas prácticas de de ejecutar la función y acá poner la función. Siempre, y esto ya, qué bueno que lo tomo ya en la última aplicación que vamos a hacer, siempre las ejecuciones de una función se colocan luego de haber creado la función, no antes. En otro lenguaje de programación puede que la ejecución de las funciones estén antes. En Python es bueno que primero realices la lógica de la función, como es este caso de acá, y luego recién ejecutes esa función que has realizado. Es por eso, como buena práctica, que la partida de la ejecución la hagas con este texto, con esta línea de código, donde diga que el inicio de menú parte o el inicio de la ejecución es parte de esa línea. ¿Vale? Esta es nuevamente la ejecución de la función que hemos creado al inicio y donde su lógica es todo esto. Y en este caso vamos a hablar sobre llaves y valores. Llaves y valores, así como a una variable, tú les puedes poner un valor entero o un texto, también le puedes poner un conjunto de matrices con valores o con dos valores dentro de un carácter, que pueden llamarse llaves y valores dentro de ese valor. ¿Sí? Que por ejemplo en programación orientada a objetos se utiliza muchísimo
ya que vamos a ver características de diversos objetos, características particulares que tienen cada objeto, para en función a eso luego llamar a ese objeto. En este caso, por ejemplo, estamos viendo una característica de una llave. Esta puede ser la llave y este es el valor que tiene esta llave. En programación orientada a objetos, tú tienes de que esta llave que has determinado puede tener diversos valores que luego tú puedes ir llamando. Por ejemplo, en una base de datos que tienes la información de un usuario y ese usuario tiene cuántos certificados tiene sus notas, tiene qué cursos ha llevado, tiene qué edad tiene y así, diferentes características de un único usuario o de este caso de una única llave. En programación orientada a objetos, tú vas a partir de eso para sacar la información de esa base de datos. En este caso, nuestra base de datos es que para el estudiante Juan, que lo vamos a poner entre comillas porque va a ser un texto, para Oscar y para Alejandro, tienen un valor cada uno. Este valor le corresponde a Juan, este valor le corresponde a Oscar y este valor le corresponde a Alejandro, que vendrían a figurar las notas en este ejemplo. Por lo tanto, ya habiendo grabado esta variable, porque todos estos valores y todas estas llaves le corresponden a esta variable, que luego lo vamos a utilizar en esta función de for, indicamos que para alumnos y notas, que van a ser tanto las llaves y los valores dentro de esta variable, en justamente la variable notas alumnos, vamos a utilizar dentro de notas alumnos el método, porque justamente el método ítem te permite ir en cada uno de estos ítems que están dentro de esta variable y donde finalmente al sacar cada uno de estos ítems vamos a poder rescatar tantos sus valores como sus llaves correspondientes. Por lo tanto, en este método nos va a ayudar el método ítem, nos va a ayudar a recorrer cada uno de ellos y de esa manera vamos a poder definir del resultado del método, vamos a poder definir tanto a Juan como una variable en alumno y luego para Juan vamos a definir la nota de 17. Luego en el siguiente recorrido vamos a volver en el ítems y vamos a sacar un nuevo valor tanto para alumno que ahora va a ser Oscar y luego su nota de 18. Este recorrido de cada una de estas líneas, ¿de qué sirve? De que tú puedas imprimir con una sola línea la descripción de cada uno de ellos. Es por eso que para cada alumno de cada uno de los ítems de esta variable vamos a estar imprimiendo alumno, que es el nuevo valor que va a tener para cada una de las líneas que vaya haciendo lectura, más el valor de texto que hemos puesto tiene una calificación de, más el valor en strings, porque este es un valor numérico ya que no está entre comillas, de nota. Nuevamente estamos transformando un valor numérico a texto con strings. Vale, ¿y qué es lo que va a imprimir? Nuevamente, gracias al método ítems, va a recoger cada una de estas líneas y va a darles un valor tanto a alumno como a nota, dependiendo de la línea que va dando. Por ejemplo, la primera línea, Juan 17. Vale, indica según la impresión. Juan tiene una calificación de 17. Luego va a seguir el for y va a indicarse la siguiente línea gracias al método ítems. Y va a indicar ahora Oscar y 18 para alumno y nota. Por lo tanto, se imprime alumno, que ahora va a ser Oscar. Oscar tiene una calificación de nota, transformada en string, que para esta línea nota va a ser 18, un valor numérico de 18, y que gracias a esto se va a transformar en texto para poder imprimirse. Y luego va a seguir el for, pero ahora para el valor de alumno de Alejandro y el valor de nota de 20. Por lo tanto, el resultado es Alejandro tiene una calificación de 20. Y ahí se va a detener porque la variable notas alumnos que se está examinando con el método ítems ya no tiene más líneas. Esto es muy importante que lo aprendas porque luego vamos a ver muchos más métodos, muchos más funciones, muchos más códigos que se van a aplicar en Python. Pero todo lo que te he enseñado en esta introducción práctica en Python te va a servir bastante para que puedas ya tener una definición introductoria y puedas tener unos primeros pasos de Python. A mí me encantaría saber qué otras aplicaciones has hecho con todo lo aprendido el día de hoy. Y recuerda que en nuestra plataforma de Making Home, voy a ponerlo acá,
tenemos un conjunto de proyectos sobre Python, en donde vas a poder profundizar mucho más tu aprendizaje sobre Python. Por ejemplo, a ver que cargue un ratito. Por ejemplo, tenemos una introducción o una nueva metodología que hemos hallado en donde te enseñamos primero contexto, la parte introductoria y teórica sobre Python, y luego te enseñamos en vídeo cómo hacer una programación para procesos laborales garantizados exclusivamente con Python, que es uno de los nuevos proyectos que hemos subido y que personalmente me ha dado el tiempo de poder realizarlo para ustedes. También hay muchos más proyectos con Python, como por ejemplo el cotizador de seguros de vida con Python, en donde llamamos la información de un Excel, luego encriptación y desencriptación de archivos con Python, que sirven muchísimo para, por ejemplo, poder trabajar con servidores con Python. Inclusive tenemos acá restauración de imágenes antiguas con Deep Learning, en donde se trabaja con Google Colab, que justamente hemos trabajado ahora, y también reconocimiento de imágenes en Python con caninos. Y por último, tenemos el proyecto de regresión exponencial con Python para caso de COVID-19, que está muy interesante que lo puedas llevar. Y también muchos proyectos futuros que vamos a ir subiendo. Acá, en la parte superior, vas a ver que hay un combo exclusivamente, solamente por el mes de febrero, que te da acceso anual a todos los proyectos de Python que tengamos o que tenemos ahorita y que tengamos en el futuro por solamente un único pago de $29.90. Es decir, que vas a tener acceso por todo un año a cada uno de los proyectos de Python que tenemos en la plataforma para que profundices todo el aprendizaje que has adquirido con esta introducción práctica sobre Python. Todo eso por $29.90 y solamente es en exclusiva en este mes de febrero que le estamos dedicando a Python por el Smart Solution número 5 para el Python Project. Asimismo, me encantaría que regalarles a ustedes el acceso tanto a este primer proyecto, que gracias a que es una nueva metodología nos gustaría saber si les encanta a ustedes. Por lo tanto, gracias a que queremos regalarle todo ello, vamos a hacer lo siguiente. A las 10 primeras personas que dejen en comentarios de este video qué es lo que les ha gustado del vídeo, qué es lo que han aprendido, qué es lo que les gustaría aprender en otros próximos videos y su nombre de usuario de la plataforma Making Home, a los 10 primeros que comenten eso y que obviamente le dejen su like a este video y estén suscritos, le vamos a dar automáticamente gratis el acceso a este proyecto, que es el proyecto básico y donde pueden partir para todos los otros proyectos. Así que también es una nueva metodología. La gran mayoría del contenido que está ahí es solamente audio para que ustedes puedan seguir trabajando y estar escuchando la parte teórica del audio. Y luego ya la parte práctica está en vídeo, donde te enseñamos y explicamos toda la parte del código. A los 10 primeros, nuevamente que comenten en este vídeo, le vamos a estar regalando este proyecto. Y a las 20 primeras personas que comenten este vídeo, le vamos a estar regalando todo este código de acá. Todo lo que hemos estado enseñando el día de hoy, para que lo tengan y puedan hacer muchas más aplicaciones. Porque qué mejor que ya con lo aplicado, estarte enamorando mucho más de programar en Python y seguir aprendiendo mucho más. Así que a las 20 primeras personas que dejen su comentario, reaccionen y obviamente estén suscritos, pues se le va a dar todo este código al correo que tienen en su nombre de usuario en la plataforma. Por eso es muy importante que en comentarios dejes qué te ha gustado de este video, qué te gustaría aprender en el futuro, qué aplicaciones se te ocurren que puedes hacer con todo esto, y también, por supuesto, que dejes tu nombre de usuario en la plataforma. A ese nombre de usuario le vamos a estar enviando toda la información cuando ya se le habilite el acceso al proyecto, o a ese correo se le va a estar enviando el acceso a todo este código para que lo pueda tener. ¿Sí? Sin más, espero que les haya gustado. Si les ha gustado en verdad este video, por favor déjenle un like para saber que les gusta este tipo de contenido y hacer mucho más contenido de esta manera. Dejen en comentario qué más les gustaría aprender. Siempre consideramos cada una de las cosas que ustedes nos dicen para formar nuestro contenido en YouTube. Dejen en comentarios qué les gustaría tener. Compártanlo con personas que quizás recién quieren aprender sobre Python. Compártanlo con ellos para que puedan aprender mucho más con esta introducción práctica en Python. Y no se olviden suscribirse, porque en próximos videos vamos a hacer lo mismo, vamos a seguir regalando más para los primeros usuarios. Y para que tú seas el primero, tienes que suscribirte y dejar la campanita para que ya el mismo YouTube te avise: hey, ya subí un nuevo video Making Home. Así que sé los primeros para que te puedas ganar el acceso a proyectos.
Sin más me despido esperando que te haya gustado y ya nos estamos viendo en un próximo video.